Buenas tardes otra vez a todas, a todos. Vamos a empezar este acto de inauguración oficial del máster. Voy a ir dando el turno de palabra y, en primer lugar, dar la bienvenida y agradecer a la directora del Instituto de las Mujeres, María Antonia Morillas González, que nos haya podido acompañar. Muchas gracias, bienvenida. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Siempre cuando está una conectada ahí siempre queda la duda. Bueno, muchísimas gracias a vosotras, a todo el equipo de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid y al equipo del Máster de Estudios Feministas y de Intervención para la Igualdad por trasladarme esta invitación y por darme la oportunidad de participar en esta mesa inaugural del curso 2022-2023. A mí me gustaría trasladaros con un mensaje de agradecimiento y de insistir en la importancia que tiene el que existan estudios feministas y estudios de género y que se fortalezcan espacios que contribuyen a la construcción de conocimientos feministas y a que haya personas que están formadas en cómo incorporar la perspectiva de género en el marco del diseño, de la ejecución, de la evaluación de las políticas públicas. Hace falta que haya profesionales, hace falta que haya personas que estén formadas, que tengan un enfoque feminista para que puedan incorporarlo a todo el despliegue de las políticas públicas. Probablemente de las tareas más relevantes que tenemos entre manos es aquello de conseguir consolidar y construir unos servicios públicos que garanticen todos los derechos feministas que estamos intentando reconocer. Para que los derechos feministas puedan llegar a todas las mujeres es necesario que tengamos unos servicios públicos de igualdad, que sean fuertes, que estén bien dotados económicamente y que cuenten con profesionales que dispongan de las herramientas formativas para intervenir en la sociedad, para intervenir desde el ámbito comunitario, desde ese enfoque feminista. Por tanto, cada vez que ponemos sobre la mesa probablemente uno de los principales retos que en términos de política pública tenemos, ¿no? Que es cómo conseguimos que las políticas de igualdad consigan un nivel alto de institucionalización y que podamos en algún momento aspirar a que los servicios públicos de igualdad, los servicios públicos de prevención de la violencia machista se parezcan bastante a lo que son, lo que deberían de ser los sistemas públicos de sanidad o el sistema público educativo, es decir, un sistema que, como digo, insisto, cuenta con profesionales especializadas y que tienen un nivel de institucionalización tan alto y que también permite que haya recursos públicos para evaluar cuáles son los impactos, cuáles son los efectos de las políticas públicas que ponemos en marcha. Me parece que el trabajo que hacéis desde la universidad, el trabajo que hacéis desde el feminismo académico, desde los distintos ámbitos de los estudios de género, es importantísimo y es más importante aún en un contexto como en el que nos encontramos, de avance, de accionismo, más que de avance, de excesiva visibilidad de los discursos que niegan la violencia machista y que niegan que exista una desigualdad de la razón de género. Estamos convencidas de que para que esa nueva generación de derechos feministas que está avanzando se consolide y no dé ni un paso atrás, es necesario que se construya conocimiento feminista y es necesario que se construya desde el rigor, desde la ciencia, desde el diálogo intergeneracional y, como decía, desde la apuesta firme por las políticas públicas. Fijaros, ahora, en estos días se va a cumplir 25 años desde que Ana Orantes, mujer y andaluza, fue asesinada por su marido, precisamente después de que hiciera público a través de la televisión pública andaluza una historia de vida atravesada por violencias machistas de distinto tipo. El asesinato de Ana Orantes provocó toda una oleada de toma de conciencia de la sociedad andaluza y de la sociedad en el conjunto del país, de toma de conciencia sobre la violencia machista, sobre la necesidad de sacarla a la luz
y sobre la necesidad de romper la normalización. Probablemente fue uno de los hitos más relevantes que dio lugar a lo que años más tarde conocimos como la Ley contra la Violencia de Género, la Ley de 2004. Y probablemente el asesinato machista de Ana Orantes representó y contribuyó a que la violencia machista saliera del ámbito de lo privado y se pusiera encima de la esfera pública, interpelando al conjunto de la sociedad y fundamentalmente interpelando a los poderes públicos y diciendo que el Estado tiene que asumir las obligaciones que tiene respecto a las víctimas machistas. Creo que este año y justo ahora que estamos en los días previos al 25 de noviembre, es necesario que hagamos genealogía y que traigamos a la memoria la historia de mujeres que han puesto la vida y que han puesto el cuerpo, como Ana Orantes, sobre todo para no perder la perspectiva de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí. Sobre todo porque desde que Ana Orantes fue asesinada hemos avanzado y hemos cambiado mucho como país. Y hay un país feminista que está en marcha y hay toda una serie de dispositivos, de instrumentos, de herramientas, de políticas públicas que nos están permitiendo hacer frente desde otro lugar, desde otra manera, a las violencias machistas, no solo, pero también a las violencias que se producen en el ámbito de la pareja y de la expareja. Y lo estamos haciendo partiendo de una premisa que es la necesidad de reconocer todas las formas de violencia machistas, de reconocer a todas las víctimas y de que el Estado asuma todas las obligaciones que tiene para con ellas. Sin duda la Ley de 2004 fue un avance importantísimo, el Pacto de Estado del año 2017 fue un avance importantísimo también y en estos años estamos dándole impulso, como decía antes, a una nueva generación de derechos feministas que ha situado lo urgente, que es la lucha contra las violencias machistas, en el centro y que ha puesto en marcha herramientas tan importantes desde el plano normativo y también desde el plano de las políticas públicas, como la aprobación de la Ley del solo sí es sí, de la que se está hablando mucho y mal en los últimos días, una ley que respondía a una demanda del movimiento feminista, aquella demanda de no es abuso, es agresión, y que ha planteado un cambio de paradigma en la concepción de los delitos sexuales en nuestro país, situando en el centro que todo acto sexual que no se ha consentido es una agresión sexual. Sin duda, esto implica todo un cambio del paradigma en términos penales, pero también implica todo un cambio en cómo abordamos las violencias sexuales y en cuáles son las políticas públicas y las herramientas que ponemos desde un punto de vista de la prevención, de la protección, de la reparación de las mujeres. Y estamos poniendo en marcha también, y lo aprobamos justo ayer en el Consejo de Ministros, la primera estrategia estatal de lucha contra las violencias machistas, que involucra a las 3 administraciones y que por primera vez, e insisto en ello, reconoce todas las formas de violencias machistas que reconoce el Convenio de Estambul. Sabéis que teníamos una cuenta pendiente en nuestro país, que es que nuestro ordenamiento jurídico, nuestras políticas públicas se adecuaran y reconocieran todas las violencias que reconoce el Convenio de Estambul. La ley del solo sí es sí avanza en ese sentido. La estrategia estatal de luchas contra las violencias machistas también lo hace, incorporando el reconocimiento de la violencia económica, de la violencia política, de la violencia estructural, de las violencias que se producen en el ámbito laboral o en el ámbito digital, y dando, por tanto, un paso importantísimo en plantear una hoja de ruta que nos permita construir políticas mucho más eficaces para llegar a tiempo en todos los casos de violencia machista. Y fijaros, muchas veces cuando contamos qué es lo que estamos haciendo y desde dónde estamos pensándolo, y básicamente lo que estamos intentando, ni más ni menos, es intentar traducir la agenda feminista, la agenda política que ha puesto el movimiento feminista en las últimas décadas, intentando traducirla a políticas públicas. Muchas veces cuando lo contamos puede parecer que caemos en la autocomplacencia y tengo que decir que no, que sabemos que nos queda muchísimo por recorrer. Los datos que ponen sobre la mesa la macroencuesta, el dato terrible de que 1 de cada 2 mujeres mayores de 16 años en nuestro país son víctimas de violencia machista en algún momento de su vida, o el dato de que solo un 8% de las víctimas de violencias sexuales denuncian, lo que significa que un 92% no lo hacen, apuntan datos que sin duda exigen
que haya un compromiso político y un compromiso institucional que no deje lugar a dudas, y esto obviamente no se construye a golpe de buenas palabras, esto se construye a golpe del impulso legislativo, se construye a golpe de poner las dotaciones presupuestarias suficientes para que las políticas públicas que diseñamos puedan llegar a todas las mujeres. El trabajo que tenemos por delante, y creo que es importante que lo pongamos sobre la mesa, es cómo hacemos para fortalecer las alianzas feministas desde un triple plano, cómo fortalecemos las alianzas feministas internacionales y cómo contribuimos a que, por ejemplo, debates como los que hoy vaya a tener sobre la situación de las mujeres afganas y la defensa de los derechos humanos que están haciendo, cómo contribuimos también a fortalecer esas redes, a fortalecer esas alianzas internacionales que nos permitan avanzar juntas. Cómo hacemos también para que haya una alianza sólida entre el movimiento feminista que se despliega en las calles, en las asambleas, en los pueblos y ciudades, con el feminismo que se despliega en el ámbito académico y también con el feminismo que en estos momentos estamos interviniendo desde el ámbito de las políticas públicas. ¿Y cómo lo hacemos en un contexto, y lo decía antes, donde creo que la preocupación en torno a la apología del machismo que se deja escuchar en muchos ámbitos y en muchas instituciones es una preocupación compartida. Esa apología del machismo se expresa de distintas maneras, se expresa en forma de violencia política, lo estamos viendo en estos días, ¿no?, con una campaña feroz contra las mujeres que se ponen en la primera línea y que defienden los derechos feministas y que tienen voluntad de poder y voluntad de utilizar ese poder para utilizarlo en beneficio de las mayorías sociales y en beneficio de las mujeres. Lo vemos cuando atendemos a algunas de las cosas que están sucediendo en el ámbito de la justicia, no solo con algunos de los elementos que venimos discutiendo en la última semana en relación a la mala aplicación de la ley del solo sí es sí, sino también con otros muchos casos de las madres protectoras, de cómo en muchas ocasiones, tristemente, el ámbito judicial no va al mismo ritmo ni de la misma manera que el impulso de políticos, del legislador y en la dirección que estamos caminando desde el ámbito de la legislación que estamos impulsando. Por tanto, probablemente de las preguntas más importantes, y creo que también es pertinente en un ámbito como este que nos debemos de hacer, es cómo hacemos desde los distintos ámbitos, desde los que estamos impulsando el feminismo, para hacer frente a esa apología del machismo y para hacer frente a esa apología del machismo que impregna las políticas públicas allí donde determinadas organizaciones políticas se hacen presentes. E insisto, creo que el trabajo en torno a las alianzas feministas y a cómo hacemos para que todas las instituciones se comprometan y estén involucradas es fundamental. Es fundamental también el papel que jugáis desde ámbitos como este, desde el ámbito universitario, para contribuir a la construcción de conocimiento feminista, y es fundamental también, y quiero terminar también con esta idea, que en esa propuesta política y ese proyecto de país democratizador que tiene el feminismo y que aspira a poner la sostenibilidad de la vida en el centro, hagamos también una interpelación directa a los hombres. Una interpelación directa a los hombres de qué es lo que van a hacer para romper el pacto de caballeros, qué es lo que van a hacer para deconstruir esas masculinidades tóxicas, violentas, que están en la base de la desigualdad. Es fundamental que en las estrategias de las políticas de igualdad que pongamos en marcha, en las discusiones que tengamos en ámbitos como este, también involucremos a los hombres, y también los hombres, los aliados, asuman un papel importante en lo que nosotras hemos puesto encima de la mesa como la ruptura del pacto entre caballeros, ese pacto de silencio que nos parece que es fundamental para que podamos seguir construyendo ese país feminista. Así que espero que el trabajo que vaya a hacer durante este curso en este máster pueda contribuir también a fortalecer esos debates entre la academia, entre la sociedad civil y la institución. Así que muchísimas gracias por la invitación y que tengáis una buena jornada.
Gracias, directora. Gracias, María Antonia. Nos acompaña también en el marco del Pacto de Estado el subdelegado del Gobierno de Palencia, Ángel de Miguel. Bueno, se me oye, ¿verdad? Buenas tardes a todos y a todas. Como me han pedido que sea breve, pues voy a aportar un poquitín algunas cosas. Ya nos hemos presentado. Para mí es un placer estar aquí y agradezco la invitación de la vicerrectora. El predominio de la desigualdad entre hombres y mujeres pone de relieve la necesidad de intensificar los esfuerzos para cerrar la brecha de género y avanzar hacia la igualdad real y efectiva. Eso es el feminismo. Y más feminismo significará más democracia. Ese es el objetivo por el que trabaja el Gobierno de España. Bien con hechos simbólicos, como que el primer gobierno de Pedro Sánchez en el 2018 se forme con más presencia de mujeres que de hombres, y hechos tangibles que transforman la sociedad, como la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley de Libertad Sexual, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres o la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Estas dos últimas recurridas por el Partido Popular por considerarlas inconstitucionales, sin comentarios. Hay que estar alerta, pues pensábamos que todos estos avances sociales en igualdad de derechos y libertades eran conquistas sin retroceso, y vemos que no, que existen intereses y fuerzas con intención de retroceder, de mantener sistemas y estructuras patriarcales anticuadas, pero que favorezcan sus intereses. Frente a eso, necesitamos una democracia con respuestas. En una democracia auténtica, hombres y mujeres deben contar con derechos iguales y, además, poder ejercerlos y que sean efectivos igualmente. Para ello, la seguridad y la libertad, para la que es indispensable la autonomía, son ejes fundamentales del ejercicio de la ciudadanía plena. Es fundamental seguir profundizando en la mejora de las condiciones de las mujeres en el ámbito de su independencia económica y, por tanto, de la garantía de las condiciones materiales para tener una vida digna y autónoma. Pero también hay que hacer esfuerzos más allá de nuestras fronteras. Por eso, España ha incorporado la igualdad de género como un elemento distintivo de su política exterior. El Gobierno ha elaborado una guía donde se definen las principales líneas de acción que plasman la contribución de España a hacer realidad un mundo más justo para mujeres y hombres y que sean iguales en derechos y oportunidades. Por tanto, sin pararse, hay que seguir el camino del avance en derechos y libertades, desde las instituciones hasta el último ciudadano, educando en igualdad en nuestras escuelas, desde la ciudad más grande al pueblo más recóndito, en las fábricas, en los bares. Solo se avanza cuando se hace en conjunto, en sociedad. Reitero mi agradecimiento a la invitación en la inauguración de este máster, que me parece tan necesario como fundamental. Tal y como decía Bell Hooks, escritora y activista social estadounidense, el pensamiento feminista nos enseña a todas las personas cómo amar la justicia y la libertad, de tal modo que promuevan y reafirmen la vida. Ejerzámoslo día a día, hora a hora. Y finalmente, para acabar, una leve observación relacionada con que yo aquí sea el único hombre que hay en esta mesa y que haya poquitos pertenecientes al género masculino entre los asistentes. Y es relativa al lema de la campaña del Ministerio de Igualdad para este año, para el día 25. Un lema de concienciación social que se ejerce a través de la pregunta ¿entonces quién?, para interpelar a los hombres como causantes de violencia de género contra las mujeres y, al mismo tiempo, considerarlos como parte imprescindible para el fin de esta violencia. Esta campaña pretende sentar un precedente diferente a las anteriores, que siempre se dirigían un poco desde el Ministerio hacia las mujeres, que me parece que siguen siendo importantes, pero que pretende interpelar qué tipo de responder al papel que pueden ejercer los hombres en la lucha contra el machismo. Si los hombres no vamos a ser capaces de acabar con el machismo y con la violencia hacia las mujeres, ¿cómo se va a conseguir? Esta campaña, digamos, se realiza mediante hombres que abran a hombres. Como ha dicho la directora general, se pretende romper ese pacto de caballeros, ese pacto de grupo que lo único que consigue es, digamos, eternizar una situación de predominio del género masculino, que va, por supuesto, que va a ir en contra de esa igualdad que se persigue. Y consigue, es la pregunta que en el texto sería el siguiente: todos conocemos a una víctima de violencia machista, pero casi nadie a un agresor. Si ni tú ni yo hemos sido, entonces ¿quién? Si no vas a hacer nada para pararlo, entonces ¿quién? Ahí lo dejo, gracias. Gracias, delegado.
Nos acompañan también desde la Junta de Castilla y León, gracias a la Junta de Castilla y León por el apoyo, la jefa de sección de mujer, Amelia González Barrio. Bienvenidas a todas y a todos por asistir a este acto. Poco voy a añadir respecto a lo que ya se ha dicho, pero sí desde el ámbito de los servicios sociales, que es desde donde yo trabajo, en la gerencia de servicios sociales, la realidad es tozuda y la realidad nos está demostrando que la violencia machista se está evidenciando, y se está evidenciando además con personas muy jóvenes, muy jóvenes. Esto es muy preocupante. Posiblemente porque esto es fruto del trabajo que se está haciendo por visibilizar este tema, y por eso es tan importante. Nuestro trabajo, mi trabajo diario va en ese ámbito, fundamentalmente en el ámbito de la atención a las mujeres y a los hijos víctimas de violencia de género, pero queda mucho trabajo por hacer. Y queda mucho trabajo por hacer fundamentalmente en el ámbito educativo. Es decir, hay que romper estas barreras que no entendemos muy bien por qué, cuando pensábamos que había campos que estaban ganados ya en la población tan joven, como no voy a hablar claramente de un retroceso, pero sí hay cuestiones que no se entienden a estas alturas, cómo nos tenemos que enfrentar a ello. Con chicos agresores con 15, 16 años, como estamos viendo, con chicas cada vez más jóvenes con órdenes de protección, y ese es el trabajo que estamos viendo y que tenemos en nuestros despachos. Entonces, por eso es tan importante trabajar en igualdad y, como os decía antes, hay que revertir y que la balanza de nuestro trabajo cada vez tenga menos peso el trabajo que se hace sobre las consecuencias de la violencia, y sea más el trabajo preventivo con estas políticas de igualdad que son tan necesarias y tan importantes. Gracias. Gracias, Amelia. Y voy a dar la palabra ahora a Rosalba Fonteriz, que es la delegada del rector para la responsabilidad social universitaria. Pues buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, en primer lugar, agradecer a Amalia, a la vicerrectora del campus, y al comité académico del máster por haberme invitado. Trasladar también el saludo del rector, que no está en Valladolid y por tanto no ha podido acudir. Yo solo voy a dar un breve esquema de lo que es cómo trabajamos la igualdad en la Universidad de Valladolid, para aquellos y aquellas que lo desconozcáis. Nosotros tenemos una comisión de igualdad constituida por 14 miembros de todos los estamentos de la UVA, de la que forman parte algunas de las personas que me acompañan hoy aquí, o entre el público, y que es la que determina las políticas generales que realiza la UVA en materia de igualdad. Además de eso, tenemos una red de igualdad que creemos que es muy importante, con un representante en cada centro de la UVA. Y esta es la forma que tenemos, digamos, de conexión más directa con el entorno de ese centro, con el alumnado de ese centro, para resolver aquellas dudas o problemas que se les puedan plantear. Además de esto, tenemos la unidad de igualdad, que es la oficina, digamos, donde se llevan a cabo pues todo lo que es el trabajo técnico y administrativo para llevar a cabo esa política de igualdad. Y, por supuesto, pues está la Cátedra de Género, que realiza sus labores de investigación y de estudio sobre temas de género y de igualdad entre hombres y mujeres. Bien. Para nosotros es, desde luego, muy, muy importante la puesta en marcha de este máster. Yo, desde que fui nombrada delegada del rector, para mí era, lo primero que pensé es que cómo no vamos a tener un máster de género en la UVA. La UVA, que fue pionera con unos estudios con un título propio, y digo, no puede ser, tenemos que tener un máster, porque es una enseñanza reglada que creo que coloca a la Universidad de Valladolid donde tiene que estar, que es como pionera en este tipo de estudios, y creo que es importantísimo la formación en igualdad.
Y no tenemos que restringirnos solo al máster como un estudio de posgrado y de especialización, sino que también es muy importante que llevemos la enseñanza de la igualdad y la enseñanza con perspectiva de género a todos los grados y a toda la formación en la UBA. Es un reto que tenemos que seguir trabajando y que llegar a él. Y también la investigación. La universidad tiene 3 objetivos, que es la formación, la investigación y también trasladar eso a la sociedad, y creo que tenemos que invertir más en investigación con perspectiva de género en la UBA y en ser capaces de trasladar eso a la sociedad. De hecho, nosotros instauramos unos premios de al mejor TFG, TFM y tesis doctoral que tuviera perspectiva de género. Esta mañana he visto por ahí a Iván, que está en el comité que selecciona, pues hemos decidido, ¿no? Y se publicará, pues creo que mañana, la resolución de esos premios. Entonces, animamos a todo el estudiantado y a todo el profesorado de la UBA a que, bueno, si están realizando TFGs, TFMs o tesis, vean que se pueden realizar con una perspectiva de género y que pueden presentar esos trabajos a los premios, ¿no? Creo que eso es importante. Y por tanto, pues bueno, en esto seguimos trabajando y ese tiene que ser nuestro objetivo. Igualmente estamos dando formación general, no reglada, a todos los estamentos de la UBA, tanto al PDI como al PAS como al estudiantado. Ahora mismo estamos teniendo un curso para estudiantes con muchísima, se nos llenó las plazas el primer día que sacamos la convocatoria y creemos que ese es el camino. Formación, formación y formación. Y si me permitís que abuse, en la unidad de igualdad vamos a sacar ahora una plaza de técnico por unos meses, desde el 31 de agosto, y animo a todos los y las estudiantes del máster que si quieren trabajar por las mañanas en Valladolid, en la unidad de igualdad, pues que lo soliciten, que vamos a sacar la convocatoria. Nada más, muchísimas gracias y bueno, desearos, ya veo que es todo un éxito el máster, que sea más exitoso cada día. Gracias. Gracias, Rosalba. Voy a dar ahora la palabra a la directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid, la doctora María Teresa Lario. Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a ser muy breve porque si no va a ser esta mesa demasiado larga. Muchas gracias a todas las personas que me han precedido en la palabra. Yo solamente quiero decir que el objetivo que desde hace muchos años estaba en nuestra cabeza, que nos parecía difícil de lograr por varias razones, era el conseguir, como dice Rosalba, el convertir lo que habían sido posgrados, diferentes posgrados o máster, pero con forma de títulos propios, convertirlo en un título de máster oficial, con todos los pros y con todos los contras que eso supone. No sé si me explico, porque nos encontrábamos con unas limitaciones a lo mejor para contar con gente externa, pero nos encontramos con otras posibilidades también de trabajo. Y solamente deciros que para nosotras y nosotros, porque tenemos aliados masculinos dentro de la cátedra, algunos de los cuales están aquí, y que para todas nosotras y todos nosotros ha sido siempre fundamental, como dice una investigadora, ampliar, digamos, la mirada que supone una mirada feminista para ver una realidad diferente, bien porque sea porque quien está detrás es una mujer, bien porque se mira lo que sucede con las mujeres. Entonces, esto, siendo consciente de ser mujer, porque no todas las mujeres son feministas, también tenemos que ser conscientes y lo sabemos perfectamente, partiendo, por lo tanto, de una reflexión y de un paradigma feminista, hemos de revisar todo lo que sabemos y todo lo que creemos cierto, porque en casi todas las cosas encontraremos y en casi todos los ámbitos encontraremos algún pero, alguna cosa que damos por sabida y que se nos va a tambalear. Eso es lo que de alguna manera
hemos ido aprendiendo con el tiempo nosotras mismas y queremos trabajar con el alumnado que este año pues va a trabajar con nosotras y con nosotros. Y nada más, que muchas gracias por estar aquí y por participar en un papel o en otro en este proyecto. Nada más. Gracias, María Teresa. Y voy a dar la palabra también a la coordinadora del máster, a la doctora Fátima Cruz. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a ser muy breve, como corresponde en una mesa inaugural tan larga. Solo decir que estoy muy orgullosa de haber logrado, ¿no?, de que hayamos logrado poner en marcha el máster, un máster de estudios feministas en la Universidad de Valladolid, y muy orgullosa de cómo está transcurriendo también el máster, un máster entero online. Es un reto porque los estudios de posgrado que teníamos habían sido presenciales, habían sido semipresenciales, y un máster oficial es otro reto, ¿no?, importante. Y dar las gracias al profesorado y al alumnado que está participando muy activamente y a las instituciones que apoyan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fátima. Ya os he dado la bienvenida, vuelvo a reiterarla, la bienvenida y los agradecimientos. Agradecimientos a las autoridades que nos acompañan, a las personas que me acompañan en la mesa, a las personas que van a participar como ponentes, a la coordinación del máster, Fátima, María José, a todas las alumnas que nos acompañan hoy también aquí, por la coordinación, por el esfuerzo realizado. Daros las gracias y también felicitarnos por este logro. Agradecer a las ponentes su presencia y quiero en este momento dar un cariñoso saludo a Carmen García Colmenares, que está aquí, que nos acompaña, porque ella en el año 2010 me mostró una película que es anterior, es del año 2008, es decir, que han transcurrido ya 14 años. Buda explotó por vergüenza. Si recordáis la película, la niña, el cuaderno, el peregrinaje por el cuaderno y el bolígrafo. Y hoy, cuando he visto esto, he pensado que no ha transcurrido el tiempo. Para algunas mujeres no ha transcurrido el tiempo. No ha habido avances, ha habido retrocesos. Por tanto, es importantísimo que estemos hoy aquí, todas, todos, que recordemos que tenemos que seguir formándonos, que tenemos que seguir avanzando y que tenemos que ser el reflejo y el modelo y el espejo, apoyarnos, desarrollar bien la sororidad entre nosotras y recordar que es importante mantenerse, aceptar retos, liderazgos y responsabilidades. Y felicitarnos por este éxito e ir a por el siguiente reto. Muchas gracias. Es verdad, Fátima, vamos a seguir la oficialidad y la formalidad. Para mí es un placer, pero en nombre del rector de la Universidad de Valladolid doy por inaugurado este máster en la edición 2022-2023. Muchas gracias.